Hay historias de fantasía oscura que te arrastran, otras que te entretienen. Historias donde nadie realmente es bueno. Historias donde la moral es realmente borrosa y donde cada personaje parece estar roto de una forma distinta. Y si hay una saga que sabe hacer esto muy bien, es la saga de la Biblia de los Caídos. Porque aquí no estamos hablando de héroes puros, ni de villanos simples, ni de una típica lucha entre el bien y el mal. Aquí estamos hablando de un hombre sin alma, de un niño maldito, de una mujer que aún cree que puede haber algo de humanidad en medio del caos y el horror, y de una casa que encierra, que manipula, que engaña, y donde empiezan a aparecer muertos. Hola, yo soy Pox y bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta oportunidad les daré el resumen completo del libro La Biblia de los Caídos, tomo 1 del Testamento del Gris. Una historia que empieza con la desaparición de un bebé, pero que termina llevándonos a algo mucho más oscuro, más triste y más cruel de lo que nosotros creímos imaginar. Porque lo que inicia como un simple caso paranormal en la vida del Gris, en realidad termina siendo una trampa. Una trampa diseñada con mucho cuidado y cuyo verdadero objetivo nunca fue el bebé. El verdadero objetivo lo revisaremos más adelante. Antes de iniciar con el resumen, a este libro ya le hice su reseña y allí le di el sello de aprobado, debido a que me pareció un libro muy bueno. Por lo tanto, te invito a que leas este libro, ya sea en ebook o en la versión física, antes de ver este resumen. O también te recomiendo que veas la reseña para que te decidas si deseas leerlo o no. Créeme que te digo, este libro sí vale la pena. Ahora sí, todo esto empieza con una escena que desde el principio ya te deja algo inquieto. Una pareja, Bruno y Tamara, dejan a su bebé, David, en una cuna. Todo parece muy normal en la vida de ellos, hasta que de un momento a otro vuelven a revisar la cuna y el bebé ya no está. Desapareció. Y no estamos hablando de que alguien entró corriendo o una desaparición lógica. No, estamos hablando de algo completamente extraño. Empiezan a buscarlo por toda la casa. Desesperadamente empiezan a llamarlo. Buscan por todas las habitaciones sin entender bien qué está pasando. Y entonces lo encuentran, o algo parecido, porque resulta que el bebé ahora se encuentra en la sala, pero no puede verse directamente, solo se puede ver a través del reflejo de un espejo, y en el momento que encuentran este reflejo, el espejo se rompe en pedazos. Mientras se nos plantea este misterio, el libro nos lleva a conocer al Gris. Y allí se nos muestra que el Gris no es un protagonista convencional. No es alguien amable, no es alguien luminoso, no es un personaje para que uno lo lea y diga ¡qué gran héroe! El Gris es un hombre que no tiene alma. Y esto no es una metáfora, es literal. Es alguien que existe dentro del mundo oculto, moviéndose como puede, sobreviviendo entre entidades, centinelas, brujos, vampiros, magos y hasta demonios. Un personaje profundamente dañado y con mucho dolor encima, y cuya existencia parece estar sobrellevada por la obsesión con la venganza. En una de las primeras escenas vemos al Gris interactuando con los brujos, unos seres que ocultan algo quizás fascinante. Los brujos son unos niños que controlan el mercado del mundo oculto, quienes venden cosas extrañas, inflan los precios, le sacan provecho a todo y a todos, y además tienen su propia lógica, sus propias reglas y hasta su propio lenguaje. Y me parece genial la escena con los brujos, porque aquí nos muestra Fernando Trujillo que el mundo oculto no es solamente decorativo, sino que se siente muy vivo. Tiene jerarquías, tiene su propia economía, tiene tensiones, tiene intereses. Entonces aquí los seres mágicos no están puestos porque sí, sino que cada facción cumple un rol en específico. Entonces, el Gris va donde los brujos por dos razones. Necesita diamantes y además está buscando información sobre el martillo de Miriam, el cual se perdió en el tomo 0, ¿no? En la entrega anterior. Pero además de esta interacción, los brujos ponen algo en la mesa que llena de tensión la conversación. Al parecer, un vampiro estuvo preguntando por el Gris. Y lo interesante es que los brujos se lo dicen no por bondad, sino porque no quieren perder a un cliente frecuente. Y ese pequeño detalle importa mucho porque nos recuerda que el Gris no solo vive metido en problemas, él mismo es alguien a quien otros persiguen o quieren matarlo.
Él, al parecer, es el problema. También en medio de esa interacción aparece un hombre perdido, quien está buscando al Gris. Los brujos lo manipulan y le dan una información, aunque cobran por ella, y lo envían a colocar una plegaria en cierta iglesia. Ese hombre perdido es Bruno, el padre del bebé desaparecido. Después conocemos al equipo que rodea al Gris. Y aquí es cuando empiezan a mostrarnos cositas potentes que se van a desarrollar durante el resto del libro y de la saga. Por un lado se nos presenta a Sara, una rastreadora novata. También es idealista y es todavía bastante inocente en comparación con los otros. Sara no está hecha del mismo material que el resto. Ella todavía piensa, duda y reflexiona e intenta encontrar la humanidad en medio de todo lo que ella está observando en este mundo oculto. Y eso mismo la hace chocar tanto con este mismo mundo. Y luego está Diego, que probablemente es uno de los personajes más interesantes y al mismo tiempo más dolorosos del libro. Diego es un niño con una maldición muy loca. No puede mentir sin sufrir unos espasmos horribles y dolorosos. Y además tiene la capacidad de curar, pero cada vez que cura a alguien paga un precio enorme, porque paga con su propia vida. Esto lo hace envejecer más rápido. De esta manera acorta su estadía en el infierno, porque parte de su maldición implica que cuando él muera va a irse directamente a ese lugar. Y luego tenemos a Alex. Alex es otra cosa. Alex es frío, manipulador, condescendiente y calculador. Muchas veces parece que tiene razón, pero la manera en que usa esto es profundamente inquietante. Es de esos personajes que parece saber siempre más de lo que dice y al parecer mueve sus fichas desde las sombras. Entonces, vemos cómo Sara y Diego también van a encontrarse con el Gris en la tienda de los brujos. Básicamente van a comprar estacas. Allí también sucede que Sara conoce a un mago fuerte, grande e imponente. Conoce a Eric. Y también se nos muestra una tensión que tiene de alguna manera amorosa con él, pero luego una tensión ya que cambia totalmente el tono y donde se implica tanto Diego como el Gris. Y ahí se nos anticipa que este mundo también está lleno de egos, rivalidades y enemistades, que en cualquier momento pueden explotar. Y además se establece una regla muy importante, y es que en las zonas de los brujos hay una tregua entre todas las razas o facciones, y es que allí no se pueden pelear. Y esto parece un pequeño detalle, pero esto da a entender que este universo, este libro, funciona con reglas muy específicas. Una de las cosas que hace muy bien esta saga es ir sembrando pequeñas tensiones emocionales antes de desatar el caos total. Por ejemplo, tenemos a Sara en el cementerio, que es la base principal del equipo del Gris, esperando al equipo, mientras se pregunta cuál será su próxima misión. Y allí aparece Alex, que empieza a decirle algo que, aunque suena cruel, también funciona como una advertencia. Y es que le está diciendo que tarde o temprano ella va a dejar el equipo, porque ella no pertenece a ese mundo, no por la falta de talento, no por la falta de capacidad, sino porque ella no será capaz de matar por sobrevivir. Y esto deja pensando a Sara. Y después vemos una escena muy curiosa con Diego en el colegio. Una escena que podría parecer trivial, pero aquí el autor nos recuerda que Diego sigue siendo un niño. Un niño raro, un niño maldito, un niño metido en este mundo. Pero sigue siendo un niño al fin y al cabo. Y es que en medio de un examen de historia, la profesora lo acusa de hacer trampa. Y él, como no puede mentir, termina diciendo la verdad e inculpando a otros de sus compañeros, a un chico llamado Arturo. Arturo no solamente es expulsado de la clase, sino que amenaza a Diego y posteriormente golpea a Diego. Cuando Diego está contándole esto a Alex y a Sara, Sara no puede evitar sacar una sonrisa o medio reírse un poquito. Y allí genera un golpe hacia Diego, porque Diego no solamente no se siente normal, sino que eso lo hiere, que la gente no se tome en serio sus cosas. Y es que ahí también se nos indica que Diego no solamente va al colegio para tratar de sentirse un poquito normal, sino que también es que al parecer está enamorado o le gusta una chica de allí. Y pues hace esto para tratar de sentirse un poquito común. Pero pues al parecer Sara no lo entendió tan bien. Y allí Alex aprovecha para señalarle a Sara que a veces no es necesario hablar. A veces simplemente hay que observar. Entender, no creerse el centro moral de todo. Además, le deja una semilla a Sara sobre la maldición de Diego.
Y es que si la maldición se la impusieron a Diego, ha de ser por algo. Y puede ser que Diego no sea tan inocente como parece. Entonces, esto es muy importante porque el libro parece que no deja que uno se acomode con ninguno de sus personajes. Ya para terminar ese tema del colegio, nos cuentan que el Gris fue personalmente a zanjar con Arturo y con su padre el hecho de que nadie volviera a tocar a Diego en el colegio. Posteriormente, Bruno llega al cementerio, un lugar el cual es imposible llegar según este equipo. Bruno llega desesperado pidiéndoles ayuda, pero al principio el Gris no confía en él. Es más, hasta saca un cuchillo y trata de atacarlo. Pero eso cambia cuando Bruno menciona a Tamara. Y es que Tamara, al parecer, no es cualquier persona. Tamara es la ex del Gris. Y cuando esto se revela, se entiende que esto no va a ser un trabajo cualquiera. Esto es algo personal para el Gris. Tanto que el Gris habla con su equipo y les dice que entiende si no lo quieren acompañar, pero él tendrá que ir a solucionar ese caso. Pero el equipo decide ir. Decide acompañarlo. Y desde aquí el libro empieza a meter un componente fundamental, algo débil pero que se va a ir creciendo a lo largo de la historia. El Gris, que parece una figura casi inhumana, al parecer tiene algunos puntos débiles. Y en este caso pareciera que el punto débil hasta tiene nombre. Antes de llegar al meollo de toda la situación en la casa, el libro sigue soltando piezas de rarezas y curiosidades. Y es que el Gris ha oído rumores sobre cierto metro fantasma, así que ha ido a investigar con Diego en el metro de Madrid, para ver si hay algo relacionado, alguna runa o alguna pista de ello. Y esta escena nos muestra dos cosas. La primera es cómo el Gris se sigue moviendo entre hilos de cosas raras de misterio. Y la segunda es para regalarnos uno de esos momentos cercanos y raros entre el Gris y el Diego. Porque luego de ir a investigar, el Gris empieza a hablar con Diego sobre Tamara. Y la escena se vuelve un poco cómica porque el Gris, un ser inhumano, un ser misterioso, un ser imparable, termina pidiéndole consejos amorosos a un niño maldito. Y encima termina justificando sus problemas sentimentales con la excusa favorita del Gris, el hecho de que él no tiene alma. Pero bueno, en medio de esa escena pasa algo muy raro. Y es que el Gris, que normalmente ve todo en escala de grises, de un momento a otro empieza a ver colores. Y el entorno empieza a reaccionar muy mal a su presencia. Las luces explotan, los aparatos eléctricos empiezan a fallar, las escaleras eléctricas se detienen, se descomponen y al parecer todo se está alterando a su alrededor. Él sale de allí pero siente que hay algo en esa estación y que debería volver. Pero pues en ese momento tienen algo más importante entre manos, ¿no? Y es el caso de la desaparición del bebé. Y aquí es como les mencionaba, donde el libro deja algo que me parece genial. Y es que te pone una pista rara. Te ocasiona muchas preguntas y luego te obliga a seguir porque hay algo mucho más grande o algo más grave ocurriendo. Ya de camino para la casa de Bruno, este le cuenta a Sara y a Alex que Tamara se encuentra con dos mediums en la casa, debido a que estos aparecieron por su cuenta, indicándoles que había algo raro por allí. Y cuando llegan a la casa, se escucha a Tamara gritar. Sara quiere ingresar de inmediato, pero Alex le recuerda que el Gris les dijo que esperaran. Y ese detalle de Sara actuando impulsivamente vuelve a mostrar uno de sus rasgos, y es que ella se mueve mucho aún por intuición moral, más que por la comprensión real del peligro. Mientras tanto, Diego y el Gris llegan después, aunque cuando ya están todos reunidos ahí en afueras, llega otro personaje, y es Plata, acompañado por una enfermera llamada Ana. Al parecer, Plata se encuentra ahora poseyendo el cuerpo de un personaje inválido que apareció en un psiquiátrico, y Ana es la enfermera de este lugar que se ofreció a llevar a Plata a cambio de que le paguen algo de dinero. Entonces, cuando se vuelve a escuchar un grito de Tamara, Bruno hace entrar a todo el equipo, incluyendo a la enfermera y a Plata, y termina cerrando la puerta con la clave de seguridad. Cuando al fin entra el equipo a la casa, el Gris encuentra colgado en la cocina un cuerpo. Este era uno de los mediums, y a su lado encuentra a Saúl, su compañero. Analizando las runas en la cuerda, no saben si fue un suicidio o fue un asesinato. Pero el punto es el mismo. La casa ya tiene su primer muerto colgando y la tensión empieza a escalarse.
En medio de este caos, Diego encuentra a David, el bebé, detrás de un sofá. Y allí uno pensaría, listo, ya apareció el bebé, se acabó el problema. Pero no, porque el bebé se encontraba en la chimenea, encima de restos de ceniza, pero el bebé no se encontraba sucio. Y este es un detalle muy raro, que el Gris lo nota y Alex también. Además, Plata suelta algo de quedarse a pelear con el dragón, y esto pone en alerta de inmediato tanto al Gris como a Alex. Mientras Sara sigue sin entender qué demonios acaba de decir Plata y qué demonios está pasando en esa casa. Y allí el libro nos va mostrando un poco ese terror, ese misterio que se fomenta dentro de la casa. Porque la gente se empieza a perder dentro, las habitaciones se mueven de alguna manera, las puertas cambian de lugar, se apagan las luces y en esa oscuridad los personajes empiezan a chocar sin saber quién es enemigo o quién no. Ana está intentando salir de la casa, pero termina ingresando a un baño. Entonces, al regresarse sobre sus mismos pasos, regresa al mismo sitio, sin poder salir, sin escapatoria. Entonces allí se da cuenta que la casa literalmente está reconfigurando su estructura. Entonces Ana intenta huir, pero una y otra vez vuelve a los mismos sitios. Y Diego y Plata quedan a solas en la sala, y pues por allá se chocan en una de sus locuras, y Alex termina confirmando lo peor. Y es que al parecer están encerrados por runas y no van a poder salir. Entonces, en este punto deja de ser un caso sobrenatural y empieza a mostrarse la casa como una prisión viva. Y ya como si la situación no fuera de pronto alarmante, un poco sobrenatural, oscura, el libro nos coloca otro reloj en contra. El Gris necesita confesarse pronto o morirá. Esto se queda claro cuando el Gris se desmaya a causa de un golpe leve por parte de Saúl. Saúl en ese momento reconoce quién es el Gris y con quiénes está tratando. El Gris es aquel al que llaman el tipo sin alma. Entonces, como el Gris está literalmente en una cuenta regresiva, porque si no se confiesa se muere, y adicional están encerrados en la casa por runas, esto empieza a crear esa tensión o hacer que la situación se vuelva un poco desesperante. Y aquí también conocemos mejor a Saúl. ¿Quién es ese medium? El Gris deduce que Saúl es un centinela. Y al parecer no es un centinela cualquiera, es un centinela repudiado debido a que era uno de los seguidores del ángel Mir. Un ángel que recordemos que ahora está al parecer ante el mundo oculto desaparecido y en mala posición, recordando lo que pasó en el tomo 0. Y adicional, Saúl odia al Gris por haber matado al arcángel Samael. Recordémoslo también del tomo 0. Y ve esta oportunidad de estar en la casa con el Gris como una forma de quitarle la página a la Biblia de los caídos que éste tiene y llevar su cabeza ante los ángeles buscando una redención. Entonces esto hace que no haya una confianza real entre un centinela y el Gris, que están encerrados en la casa y podrían colaborar mutuamente. Solamente hay intereses cruzados, como todo en la vida del Gris, y una necesidad de sobrevivir. Y en medio de este encierro, el libro nos mete uno de los elementos emocionales que va a transcurrir a lo largo de la historia, y es la relación entre el Gris y Tamara. El Gris logra hablar con ella, y al parecer aquí hay un poco de nostalgia rota. Al parecer, Tamara siempre esperó a que el Gris volviera, pero el Gris decidió continuar con su venganza, con la búsqueda de su alma, con esa condena personal. Él le pide tiempo cuando él sea un humano, cuando él recupere su alma para estar nuevamente con ella. Y ella se lo concede. Pero justamente después entendemos algo inquietante. Y es que esta conversación que se dio entre el Gris y Tamara pudo no ser realmente honesta. Porque Alex había hablado previamente con Tamara con la intención de darle algún motivo al Gris para sobrevivir de esta situación y salir de la casa y poderse confesar. Alex había manipulado esto. Y esto es algo que me parece genial y al mismo tiempo inhumano de Alex. Y es que él entiende perfectamente las emociones de los demás, pero no las respeta, las usa. Y bueno, más adelante tenemos un poquito más del pasado del Gris y Tamara. Porque Sara le pregunta al Gris por qué Tamara lo odia tanto. Y el Gris nos revela que al principio, cuando él empezó con esto de no tener alma, él era casi normal. Hasta que el dolor se volvió insoportable. Y las drogas ya no bastaban.
Y allí fue cuando una demonio le enseñó el juego de las almas. La primera vez que lo intentó salió muy mal. Hubo hasta un muerto, pero luego Tamara le ofreció su propia alma y él la tomó. Entonces esto es brutal porque convierte la relación del Gris con Tamara en algo muy trágico. Y estamos ante una pareja que quizás no se profundiza demasiado en el libro, porque el libro no se enfoca mucho en esta parte sentimental, pero es interesante observar que esta pareja no se separó por el destino, sino por cosas mucho más fuertes. Fue una relación contaminada por el dolor, el sacrificio, la culpa y obviamente la monstruosidad. Y eso explica muchísimo por qué Tamara de alguna manera lo ama pero al mismo tiempo lo odia. A medida que la historia avanza, Alex se da cuenta de algo, y es que Bruno, al parecer, es el que está modificando la casa. Pero la situación da un giro completamente inesperado cuando encuentran a Bruno también colgado. Y allí es cuando todas las piezas empiezan a organizarse. Saúl arma la teoría que por fin revela la forma del plan. Y sacamos estas conclusiones. El bebé desaparece. Bruno busca al Gris. El Gris acude a la casa. El bebé vuelve a aparecer sin problema. Y entonces todos quedan encerrados. Entonces esto hace parecer que el caso del bebé solamente fue un anzuelo. Alguien necesitaba atraer al Gris a esa casa. Al parecer, alguien planeó encerrar al Gris allí para evitar que se confesara. Y Tamara, claro, le echa en cara al Gris esto. Por su culpa, mataron a Bruno. Y todo este contexto es muy importante porque nos muestra que al parecer el Gris no puede moverse sin arrastrar desgracias. Luego llegamos a las partes de revelaciones oscuras por fin. El bebé al parecer no solamente era el centro del caso. El bebé también está siendo usado porque están grabando una runa en él. Primero descubren un arañazo extraño en el bebé. Luego descubren otro trazo. Y Saúl entiende que esto no son simples marcas. Forman parte de algo grande. Así que él y el Gris empiezan a atar cabos. Bruno al parecer fue utilizado para grabar una parte de la runa. Diego, que casi muere ahorcado también, fue utilizado para marcar otra parte de la runa. Y posiblemente el compañero de Saúl también fue utilizado para lo mismo. Entonces eso significa que lo que está pasando allí no tiene un cuerpo propio. Y está utilizando cuerpos ajenos o los está poseyendo para llevar a cabo su plan. Es decir, están ante un fantasma, un primo quizás. No un demonio, no una criatura con forma física, no. Un espíritu, o sea que bien, me disfracé muy bien para este canal hablando de este capítulo hoy. Y esto, que sea un espíritu, hace que la cosa sea muy seria. No solo porque los fantasmas somos sexys, no por esa parte, sino porque esta entidad puede actuar a través de otros cuerpos, a través de otras cosas, modificar la casa y llevar su plan a cabo sin exponerse del todo. Entonces, la casa no es solamente una trampa. Esta casa es su campo de juego. Bueno, y mientras todo esto va pasando, Sara va acumulando golpes emocionales y morales cada vez más fuertes. En primer lugar, Saúl le hace dudar sobre el grupo del Gris. Y también le indica que incluso el peor del grupo podría ser Diego, aunque no le dice el porqué. Y luego Tamara también le siembra más dudas, porque le aclara que Alex no es de fiar, y que ella no debería ni siquiera fiarse de ninguno de ese grupo, y que el hecho de que el Gris buscara directamente a Sara lo hizo por algún motivo en específico. Y después se viene otro golpe y una revelación también muy interesante. Y es que en medio de un forcejeo que tuvo Sara con Tamara, ella sin querer la lee. Y en esa lectura Sara descubre que Tamara abortó al hijo del Gris. Entonces esto quiere decir que el Gris no es estéril. Y esto es muy importante porque el Gris le comentó previamente que él no quería seguir con Tamara o no quiso seguir con ella porque no le podía dar lo que Tamara tanto deseaba, que era un hijo. Porque al parecer el Gris era estéril debido a no tener alma. Pero con esta revelación lo cambia todo. Y esto añade una nueva capa de tragedia en la vida y en la historia de lo que ha pasado con el Gris. Porque como el Gris ha cargado con este pensamiento sobre que él no puede tener una familia, sobre todo con Tamara, y ahora Sara lo descubre, Sara tiene esa verdad
que podría cambiarlo todo. Pero cuando ella al final decide contársela al Gris, aparece Alex y manipula nuevamente la situación. Le hace entender que no todas las verdades deberían decirse. A veces pueden resultar perjudiciales y en muchas ocasiones importa más el efecto de hacerlo que ser sinceros. Y por eso al final Sarah decide no contarle al Gris lo que descubrió. Otra vez, de alguna manera Alex arrastra la situación a un terreno donde él se siente cómodo. Y en paralelo también ocurre una de las escenas más fuertes emocionalmente. Y es que Diego al parecer termina siendo poseído por esa entidad y él no sabe muy bien qué pasó, pero termina también colgándose. El Gris lo encuentra con Sarah, alcanza a cortarle la cuerda y hace que el niño pueda respirar. Este alcanza a llorar y abraza al Gris. Y allí Sarah, en medio de ese abrazo, entiende algo muy importante. Y es que Diego no solamente sigue al Gris por la necesidad o porque pueda curarlo. Diego lo quiere de verdad y de alguna manera el Gris a él también. Es un vínculo real, es afectivo y es profundo. También descubren que el sonajero de David, el bebé, fue utilizado para marcar la runa en el niño, como si el sonajero fuera una de esas estacas. Y esto me parece genial desde la parte narrativa, pues porque utiliza un elemento algo que en serio utilizaría cualquier bebé, y lo utiliza para ser parte de este mundo oculto, y ahora pues en específico ser una de estas estacas que pintan runas. Y el hecho de que Diego haya sido poseído confirma el patrón de lo que estaban hablando, y es que esta entidad está utilizando a diferentes personas hasta cumplir su objetivo, marcar al bebé y luego tratar de matarlas ahorcándolas. Y aquí llegamos a una de las partes más fuertes y quizás más enfermas del libro. Y es que Alex llama a Sarah y a Diego y les expone una de sus conclusiones. Y es que el bebé, al parecer, es el eje de todo este caso. Y como están utilizando personas para grabar las runas y al parecer va a extenderse por todo su cuerpo, la solución es simple. Deben mutilarlo o matarlo. Y eso fue devastador. Porque Alex no lo dice como si fuera un loco descontrolado. Lo dice de una manera racional, fría, casi quirúrgica, como alguien que está haciendo simplemente un cálculo. Y pues eso hace que resulte todavía peor. Sarah queda en shock. Diego también. Y yo también. Y allí es cuando yo entiendo que Alex posiblemente es uno de los personajes más peligrosos de esta historia. Porque él no necesita odiar para hacer algo horrible. Le basta con concluir que esto será útil. Poco después, se nos revela otra barbarie. Alex se idea una forma para que Plata deje el cuerpo que actualmente posee, traspase la barrera y busque ayuda de un brujo. Para lograrlo, deja que el cuerpo actual de Plata se desangre, es decir, mató a un inocente. Y lo más escalofriante de esto no es que solamente lo haga. Lo que más impacta es que el grupo no se opone fríamente a esto. La única que como que se sobresalta es Sarah. De alguna manera allí es cuando nos golpea la moral a nosotros como lectores, porque ya no podemos decir que el grupo son duros pero buenos. No. En este grupo hay personas quebradas, hay personas peligrosas y capaces de tomar decisiones atroces. Y Sarah lo siente así. Ya ha sido superada, ya ha sido desbordada, ya es incapaz de justificar lo que está viendo. Después se aclara un punto esencial en el plan del enemigo, y es que al morir el cuerpo actual de Plata, vuelve a aparecer Plata en la misma casa pero dentro de la enfermera Ana. Entonces el Gris llega a la conclusión de que todo lo que está pasando no es por él, sino es que están buscando a Plata. El Gris deduce que la única forma de atrapar o atraer a Plata era atrayéndolo a él, debido a que Plata siempre va a donde va el Gris. Por eso el anzuelo fue un caso que lo atrajera a él personalmente. Además también se nos revela que Plata de alguna manera sabe quién tiene el alma de Gris, así que esto lo hace más importante aún. Ahora que se están atando los cabos de la historia, se empiezan a dar cuenta que este caso tiene relación con lo sucedido en la casa de Mario Tancredo en el tomo 0, debido a que la casa está reordenándose y cambiando a parecerse a la casa de Mario Tancredo. Entonces, esto los lleva a pensar que posiblemente está relacionado con algunas de las muertes que ocurrió en este tomo. Sarah, Alex y Tamara van razonando para saber quién podría ser. Y van descartando las muertes hasta que solamente queda una que fue ocasionada
por Alex. Es decir, todo este desastre también es culpa de este personaje. Y esto explica por qué el Gris le dice que va a arreglar su desastre en alguna parte del libro. Lo interesante aquí es cómo este libro convierte todo este tema sobrenatural en algo también muy humano, porque la culpa aquí vuelve. Las acciones del pasado regresan. Aquí los muertos, al parecer, no se quedan quietos. Y en esta parte del libro también se nos dice que Alex es la persona que más conoce al Gris, es el personaje que más ha ayudado al Gris, y es el personaje que lo piensa matar apenas el Gris recupere su alma. Entonces, el Gris, viendo que el tiempo va en su contra, toma una decisión extrema. Se encierra con Tamara solas y le solicita que por favor le pinte en la espalda con su cuchillo una runa. Ella, al verlo sin la camiseta, sin su abrigo, ve su espalda llena de cicatrices. Y este me parece un momento muy impactante y muy potente, porque visualizamos físicamente todo lo que este hombre sin alma ha tenido que soportar. Y un poco más adelante entendemos el sentido de esta runa, porque es una runa de un santo. Es una runa que necesita de un hombre y una mujer para ser realizada. Y esto hace que el alma de la persona o entidad que mate a la portadora de la runa sea consumida. Y ese es el plan del Gris, morir para matar a esta entidad. Y esto es un plan desesperado, es doloroso y también es muy coherente con lo que se nos ha venido planteando de este personaje. Porque hemos visto que el Gris no pelea desde la pureza, hemos visto que él pelea desde un sacrificio violento, desde la desesperación, desde alguien que hace rato dejó de aspirar a una victoria limpia. Ya en los momentos finales, el Gris llega a la habitación principal, en la habitación en el que el tomo 0 murió aquel personaje que estaba poseyendo Plata. Es decir, el enemigo era la persona a la cual pertenecía ese cuerpo que Plata estaba paseando por la casa de Mario Tancredo hasta que Alex termina matando en su intento de matar a Miriam, lo que vimos en el tomo 0. Ahora, esta entidad está dentro del cuerpo del ex centinela Saúl y empieza la pelea. Es más, el fantasma en el cuerpo de Saúl ha preparado el arma del centinela, una lanza, y el Gris, a causa de este tema de no haberse confesado, está muy débil y no logra imponerse físicamente ante esta entidad. El enemigo en una escena lo atraviesa, lo pone al borde del final y le exige que le entregue el bebé. El plan es ir poseyendo a todos, irlos ahorcando y así Plata, como no puede salir tampoco de la casa, va a tener que ir poseyendo el último cuerpo que quede. Y la idea es que de último quede el bebé y así esa runa mate y termine con la existencia de Plata. Y en este momento, cuando el Gris es atravesado por esa lanza, parece todo perdido. El Gris se encuentra ya resignado, está esperando su muerte. Pero esa muerte nunca llega. ¿Por qué? Porque Sara aparece justo en ese momento con el cuchillo de Saúl y lo decapita. Y aquí llega el gran quiebre de este personaje. El quiebre de Sara. Sara, la chica novata, la chica idealista, la chica que no pertenecía a este mundo porque no era capaz de matar, termina matando. Ella queda temblando y queda devastada. Bueno, ahí les comento, en un momento el Gris encierra a todos en una habitación, a Tamara, a Alex, a Diego y a Sara, y bueno, a Ana, que estaba poseída por Plata, en una habitación que eran los únicos sobrevivientes, aparte de Saúl, que estaba poseído. Entonces, aquí Sara le explica al Gris que Alex fue el responsable de abrir la puerta de esta habitación para que ella se hiciera cargo de la situación. Y allí es cuando ella se da cuenta de qué tipo de persona es Alex y de qué tipo de personas está rodeada el Gris. Y esta parte es muy fuerte porque termina el arco emocional y moral de Sara de una forma profundamente amarga. No convierte a Sara como una heroína, sino que más bien la rompe. Después de la batalla, el Gris está hecho pedazos y Diego trata de curarlo. Pero el dolor y el cansancio no es por temas físicos, es porque no tiene alma y debe confesarse. Tamara le dice que lo esperará, que vuelva con ella y le da un beso. Esto hace que el Gris sienta algún cosquilleo que perdió
o que creyó no volver a sentir. Y ese pequeño momento es muy breve, pero es muy importante, porque está confirmándonos que en medio de esta penumbra aún existe algo entre ellos dos, o aún existe algo de humanidad en el gris. Y prácticamente Tamara le está diciendo que termine con su venganza y que vuelva, que ella lo va a esperar. Y este es uno de los pocos momentos donde pareciera que el gris por fin toca algo parecido a la esperanza. Y justamente por eso también lo que viene va a doler más. Más adelante, mientras Diego y el gris van a cobrar el pago a Mario Tancredo por lo sucedido en el tomo 0, Sara se encuentra en el cementerio y toma una decisión difícil: dejar al grupo del gris. Ella simplemente ya no puede más. Alex intenta suavizarlo. Le dice que no lo hizo tan mal, que quizás en otro grupo aprenderá sin tantos riesgos. Pero aquí hay un momento que me generó mucha exaltación al momento de leerlo, y es que se nos revela que la tumba en donde estaba Sara sentada, esa tumba es la de Alex. Es decir, Alex está muerto. Y ese detalle redefine mucho más a este personaje y lo hace mucho más siniestro. De paso nos explica lo que estaba sospechando Miriam y por qué era capaz de salir de ciertas habitaciones sin ser visto, o lo que pasó al final de este libro, y es que él sale de la habitación para poder abrir la puerta y que Sara vaya y ayude al gris. Y también nos deja claro que al parecer este personaje tiene muchas capas por revelar. Y ya para finalizar esta parte, Sara le pide a Alex que la despida de Diego y el gris y que por favor los cuide. Y este fue un adiós muy triste, la verdad no, ni siquiera fue épico. Es un adiós de alguien que al parecer entendió demasiado del mundo oculto. Y aquí es cuando llegamos al cierre, y eso es probablemente lo más doloroso de este tomo. Y aquí es cuando, mirando esta carátula, digo, tiene mucho sentido lo que estamos viendo aquí. Diego está arrastrando al gris hasta la iglesia del Padre Jorge, el santo que puede confesarlo. El gris se encuentra demasiado débil. Literalmente se está muriendo. Diego golpea la puerta de la iglesia, está sobresaltado, exige ver al Padre Jorge. Y entonces un cura sale y le cuenta la verdad. El Padre Jorge ha muerto. Y allí el gris, en su lecho de muerte, entiende todo. Los vampiros iban por él. Los brujos, al inicio del libro, ya le habían advertido de que lo estaban buscando. Y como él necesariamente necesitaba ser confesado por un santo para ser salvado, para tener más tiempo de vida, la forma de matarlo no era simplemente enfrentándolo, sino asegurándose de que no se pudiera confesar. Ese es el plan que el gris considera que hicieron los vampiros. Ya lo habían condenado de antemano. Entonces, aquí mirando la portada, el gris, con las últimas fuerzas que le quedan, susurrándole al oído a Diego, le pide que lo vengue. Y es en ese momento que el gris deja de respirar. Y así es como se cierra este libro, de esa manera tan devastadora. Porque el gris no muere en una batalla gloriosa, no muere triunfando realmente, encontrando su objetivo, no muere redimido, muere roto y agotado, en brazos de un pequeño niño que está llorando porque en realidad sí lo quería. Y eso hace que el final sea un golpe muy duro para el lector. Y ese fue todo el resumen del libro La Biblia de los Caídos, tomo 1 del Testamento del Gris. Obviamente, para entenderlo hay que haber leído el tomo 0, porque hay muchas cosas que vienen ahí del caso de Mario Tancredo, y obviamente el tomo 1 del Testamento de Sombra, para entender un poco qué rayos pasó con el Padre Jorge. Este tomo empezó como el caso de una desaparición sobrenatural de un bebé, pero termina contándonos una historia de culpa, de manipulación, afecto roto, decisiones imposibles y personajes que dejaron hace mucho de vivir en blanco y negro. Aquí el gris no es un héroe. Alex no es simplemente un villano y tampoco es un amigo. Sara no es una inocente intacta y Diego no es solo un niño. Y esa creo que es la magia de este libro, que te hace entrar en un mundo donde en realidad todos están dañados y donde algunos vínculos como el de Diego y el gris consiguen doler mucho. Pero algo que me dejó este tomo 1 la primera y segunda vez que lo leí es que un ser sin alma cuando cae igualmente deja un vacío profundo. Y honestamente este final me pareció durísimo. Recuerdo que la primera vez que lo leí pues no estaba tan encariñado con los personajes, pero me había encariñado con el personaje de Diego. Y el final fue muy conmovedor, que me hizo llorar. Y la segunda vez que lo leí ya fue en el orden en lo que lo venimos leyendo actualmente,
tomo 0, tomo 1 de sombra, y aquí, literal, en la segunda vez que leí, me salían muchas lágrimas leyéndolo. Fue muy triste y desgarrador el final de este libro. Y lo que realmente pesa aquí, más allá de las maldiciones, de las runas, de los vampiros, fantasmas, etc., son los personajes. Alex, Diego, Sara y el Gris en serio consiguen dejar una marca. Y bueno, si ya leíste este libro, quisiera saber qué fue lo que más te impactó. ¿El caso? ¿Las decisiones? ¿El final con el Gris? ¿La muerte que ocasionó Sara? Te leo en los comentarios. Y ahora, antes de terminar con este video, sí quisiera ver una sección de cositas que debemos tener en cuenta. Porque siento que hablamos de muchas cosas a lo largo de la saga y hay muchos caminos que posiblemente quedan abiertos. Así que quiero hacer una recopilación de lo que yo considero que va abierto en este libro y posiblemente se pueda explicar más adelante en la saga. Así me sirve a mí como recordatorio para tenerlo presente y posiblemente si tú ya leíste el libro, pues lo tengas ahí para tenerlo muy presente también. La primera y obviamente la más importante es el alma del Gris. Sabemos que el Gris no tiene su alma, sabemos que alguien se la robó y lo más raro es que sabemos quién se la robó. Un dragón según Plata. Pero el verdadero problema es que no sabemos si en realidad fue un dragón, en qué tipo de dragón y por qué rayos se la quitaron. Ni siquiera sabemos qué implica eso realmente. Y al parecer, por el tono que está tomando este libro, esa búsqueda del alma no va a ser nada sencilla. Ahora quisiera hablar un poquito de Alex, porque este personaje es un muerto, pero que logra manipular, que al parecer sabe más de lo que dice y de lo que hace. Y a pesar de todo esto, sigue siendo un personaje clave para el Gris. Entonces la duda que me queda aquí es, ¿Alex está ayudando al Gris? ¿O qué tipo de juego está jugando Alex aquí? Y algo también importante es algo que el libro deja abierto claramente en una parte y es que Alex quiere matar al Gris. ¿Por qué? Y ahora pasemos con Diego. Ojo con este niño, porque a pesar de que es un niño esconde algo. Todos se refieren al niño de alguna manera como que podría ser el peor de todos. ¿Qué rayos hizo el niño para merecer esta maldición? Porque obviamente a Diego es el alivio cómico, pero eso no implica que nos olvidemos de su misterio. Otro punto, y es algo que creo que nadie menciona cuando hablamos de la Biblia de los Caídos, es la escena de lo que pasó en el tren fantasma o en el metro de Madrid buscando un tren fantasma. Y también pasa algo allí en el metro, porque de un momento a otro el Gris empieza a ver en colores, las cosas no empiezan a funcionar, y no sé si esto va relacionado a que se está muriendo porque no se ha confesado, o porque hay algo allí abajo que interactúa con él. Y es interesante que el Gris mencione que él debería volver a investigar porque siente que hay algo allí abajo. Y cuando esto se menciona en esta saga, no hay que pasárselo por alto. Y otra pregunta que ya fue resuelta, obviamente para los lectores que vamos en el orden que les mencioné, es sobre los vampiros. Entonces igualmente la voy a hacer por si de pronto eres un lector que no has leído el tomo 1 de Sombra, pero posiblemente aquí encuentres muchas respuestas y es ¿qué rayos buscan los vampiros del Gris? ¿Por qué terminaron asesinando al santo según lo que menciona el Gris al final del libro? Y algo interesante es también entender qué tan poderosos son realmente. Otra de las dudas, y es si posiblemente empezaste toda la saga con este libro y no has leído el tomo 0, es el artefacto de la Biblia de los Caídos. Aquí se utiliza en alguna ocasión para dibujar una runa. Pero pues la pregunta importante es ¿qué es realmente la Biblia de los Caídos y qué exactamente contiene? Y obviamente algo que pronto se quedó de alguna manera algo clara en el tomo 0 es la importancia de este artefacto en este mundo. Y hay un punto también adicional que es la redención del Gris, porque se nos muestra que es un personaje sin sentimientos que en algunas ocasiones logra sentirlos. Entonces, primero, el Gris muere realmente porque pues aún nos falta todo el arco de su alma. Obviamente para los que han leído ya los siguientes libros, incluido yo, sabemos la respuesta, pero pues son preguntas que deja este tomo 1. ¿El Gris se puede redimir? Y algo interesante es, ¿qué pasará con el Gris si es que en algún momento llegase a recuperar su alma? Otro punto también a tener en cuenta es el personaje de Sara. Sara termina rota tanto moralmente como sentimentalmente y decide irse del equipo del Gris. Entonces la pregunta obvia es, ¿Sara volverá a aparecer? ¿Volverá a ser parte del equipo del Gris? ¿Qué papel va a tener Sara más adelante en la historia? Y hablando de personajes, pues obviamente hay que hablar de un personaje rarísimo y muy importante. Y pues es alguien que no hablé tanto en el resumen, pero que siempre estuvo presente durante todo el arco. Y es Plata.
¿Qué rayos es plata? ¿Qué poderes tiene o qué es lo que representa? Porque nos dan explicaciones muy ambiguas de plata, pero nadie sabe exactamente quién es plata. Parece que sabe más de lo que dice. A pesar de que parece que está más que loco, todo lo que dice tiene algún motivo. Y también me parece interesante por qué es tan crucial y tan importante o central en los conflictos. Y ya por último, pues es el tema amoroso, que no está tan explícito, pero pues se tocó, de Tamara con el Gris. Tamara volverá, Tamara tendrá alguna participación más adelante. ¿En qué terminará esto? Porque pues no sabemos si en serio alguna vez va a volver a reencontrarse con el Gris o no, y si pues van a ser felices juntos. Y pues esto cierra este arco de conflictos o misterios sin resolver que nos dejó este libro. Y algo que me queda muy claro después de ver todos los libros que hay que leer y pues de leer este libro, es que esta historia hasta ahora está comenzando. Y ahora sí, hasta que llega el resumen de La Biblia de los Caídos, tomo 1 del Testamento del Gris, del autor Fernando Trujillo. Un libro que sinceramente no solamente fue oscuro, sino que deja demasiadas cosas abiertas para no seguirlo leyendo. Así que si te gusta este tipo de contenido donde no solamente resumo los libros, sino que los analizamos, tratamos de sacar teorías, vivimos capítulo a capítulo esto, te recomiendo que te suscribas. Porque la idea es continuar con esta saga y como les menciono, siento que hasta ahora está empezando. Además, la idea no solamente es subir resúmenes, estoy subiendo contenidos más cortos como los daily blog de lectura, algunas reflexiones de los libros cada vez que vamos leyendo y en general todo el proceso real de cuando voy leyendo un libro. Y ya que terminamos con esta historia, el siguiente video cambia completamente de tema, porque vamos a hablar de la psicología del dinero, un libro que no tiene que ver nada con fantasía, pero que sinceramente considero que te cambia la forma de ver el dinero. Así que si te gustan los libros, no solamente leerlos, sino entenderlos, cuestionarlos y llevarte algo real de ellos, este canal es para ti. No siendo más, como siempre, muchas gracias por acompañarme en este video. Un fuerte abrazo para todos ustedes y hasta la próxima. Para que te decidas si de qué... Hasta que de un momento a otro vuelven a revisar la Kuma inculpando a otro de su compañero. Igual para terminar ese te hace hacerte, te hace... El Gris encuentra en la cocina, pero el punto es el mismo. La casa ya tiene su primer muerto colgando fuera. Pone la alerta de inmediato tanto a Alex como a Agri. Y esto pone de Ale... Se me está olvidando hablar. El Gris necesita compensar... No sé qué me está pasando. Y eso explica muchísimo por qué Tamara de alguna vez... Y eso explica por qué... Y me tocó organizar bien las ideas porque me enredé. Ahora que se están atando todos... Ahora... algo me entró en los ojos. Ahora sí. Pero aquí viene un detalle que me generó mucha excitación o exaltación al momento de leerlo. Ay, no, lo dije mal. Entonces.